Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a lo que es la carrera de historia. Vamos a estar trabajando con la materia de etnología y etnografía del Paraguay. Este sería la clase número 8. Siguiendo un poco con nuestro proceso de programa de estudio, nosotros tenemos en la bolilla número 3 el proceso aculturativo de los guaraníes 1650 y 1780. En la clase número 8 nosotros vamos a estar hablando sobre los procesos aculturativos de los guaraníes. Los temas a ser desarrollados son la organización de la milicia guaraní, la importancia de las libertades guaraní de los monteses, la expansión de la sociedad Mbuyá Guaycurú y la piratería fluvial. En esta oportunidad vamos a estar trabajando con las siguientes capacidades: investigar la organización de la milicia guaraní como una resistencia social ante los españoles, reconocer la importancia organizacional de la milicia libertades guaraníes monteses, reconocer la importancia de la expansión de la sociedad Mbuyá Guaycurú y la piratería fluvial como una lucha constante ante los procesos aculturativos de los guaraníes de 1650 a 1780. Elaboro un resumen sobre los distintos procesos aculturativos de los guaraníes 1650 y 1780. Valoro la valentía y la organización como pueblo originario y sus luchas ante los españoles. Emito una opinión sobre la resistencia aculturativa de los guaraníes. Son las capacidades que vamos a tener en cuenta para el desarrollo de estas actividades. Cuando hablamos sobre los procesos aculturativos de los guaraníes, nosotros en la clase pasada ya estuvimos hablando sobre este tema y encontramos de que la encomienda, la mita y la yanacona fueron los elementos sustanciales para que se pueda producir lo que es la aculturación con relación a los guaraníes en vista a los españoles y los criollos que ocupaban un estatus superior en la clase social en América colonial. En esta oportunidad vamos a estudiar un poco a profundidad lo que es la resistencia guaraní desde el punto de vista de la milicia, y también vamos a ver un poco lo que fueron las funciones de los guaycurúes y los mbayás en lo que es la organización o la parcialidad indígena guaraní, sus causas y efectos. Con relación a nuestra actividad del proceso aculturativo de los guaraníes, nosotros tenemos tres temas que desarrollar: la organización de la milicia guaraní, la importancia de las libertades guaraní monteses, la expansión de la sociedad Mbuyá guaraní Guaycurú y la piratería fluvial. Vamos a estar viendo lo que realizaron estas organizaciones para beneficio o para desventaja de los indígenas. Cuando nosotros hablamos sobre la organización de la milicia guaraní, no podemos dejar de mencionar a una de las reducciones más importantes de la organización eclesiástica, que fueron los jesuitas. Ellos fueron los que impartieron este sistema de organización para que puedan hacer frente a las invasiones de los españoles por una parte, por otra parte para hacer frente también a la invasión de los bandeirantes y de los portugueses hacia el norte. Estos portugueses adiestraban a los bandeirantes para que puedan venir a asaltar, raptar, robar, secuestrar, llámense doncellas, indios, todo tipo de objetos a la vez también, y hacer un negocio con los portugueses. Tenemos que tener en cuenta también de que secuestraban a los indígenas y le vendían a los portugueses para que puedan comercializarse como esclavos. Entonces, la creación de la milicia fue muy importante para hacer resistencia. También se le conocían a la milicia como los flecheros. Eran excelentes flecheros, eran buenos combatientes con una actividad o una instrucción militar
hecha por los jesuitas en ese tiempo, en ese momento. La importancia de las libertades guaraníes monteses. ¿Quiénes eran estas parcialidades indígenas? Estas parcialidades indígenas conformaban un grupo de indígenas que se escondían en las selvas, que se escondían en los montes de los españoles. ¿Por qué? Por la simple razón de que no estaban de acuerdo con el sistema de encomienda, ni la mita ni la yanascón. Eran personas libres, eran indios libres que los españoles a toda costa querrían evangelizar para poder así usufructuar lo que es la mano de obra de esta parcialidad indígena. Estos monteses prácticamente estaban en la zona occidental de lo que es la región Paraguay. Actualmente sería la parte del río Acaraí, el río Mondaú, hacia el río Tebicuari. Ellos se adentraron en el bosque, en la amplia vegetación, para que puedan esconderse de la organización de los españoles, en donde los españoles no podían llegar por la extensa vegetación que se tenía. La única forma de penetrar por esos territorios era a través de la navegación. En lo que hace referencia a la sociedad de los Mbuya o los Guaycurúes, clases anteriores nosotros ya estuvimos hablando ya de esta parcialidad indígena que estaban asentados en el Chaco paraguayo, actual Chaco paraguayo, zona de la región oriental del río Paraguay. Estos indígenas o esta parcialidad indígena fueron indígenas que se sublevaron, que no mantuvieron, no quisieron, no se adentraron, no negociaron con los españoles en ninguna cuestión. Estos indígenas por características eran guerreras, eran indígenas que asaltaban, que cruzaban el río Paraguay y venían hacia la región occidental, y en donde se apropiaban violentamente de las doncellas indígenas. En varias ocasiones asaltaban lo que era el pueblo de los criollos. La organización de los franciscanos también fueron avasallados por esta organización. ¿Por qué? Porque, como bien dice ahí el subtítulo, la piratería fluvial era uno de los elementos más importantes, porque eran excelentes navegantes, conocían el río en toda su extensión y en toda su forma, tenían buenas embarcaciones que de vez en cuando empezaban a ser influenciados por los españoles, pero estas parcialidades utilizaban nuevamente algunas estrategias, como perforaban las embarcaciones de los botes en donde los criollos, en donde los españoles iban a utilizar. ¿Qué pasaba? Al estar en el medio del río, ellos intencionalmente destapaban ese agujero que tenía el bote, y no tenían los españoles ni los criollos otra opción de que nadar para que puedan acercarse al río. Muchas veces estos españoles morían en lo que es la parte del río, ahogados. No sabían nadar o no conocían el territorio hídrico para que puedan abastecerse de repente de las actividades necesarias. Para reforzar un poquito más nuestra clase, nosotros de repente podemos realizar las siguientes actividades. ¿Quiénes eran los conchavos? ¿Cuántas reducciones fundaron los jesuitas? ¿Por qué crees que fue importante la resistencia de los guaycurúes? ¿Quiénes formaron la milicia durante la revolución comunera? ¿Por qué la revolución jesuita era un estorbo para los españoles en esa época? ¿Quiénes eran los monteses y por qué no fueron adoctrinados por los jesuitas?
Concluimos con 3 puntos importantes: la situación de la historia en la época colonial, en donde los españoles estaban consolidados con una organización para que le puedan hacer trabajar a los indígenas, a los nativos, para su propio beneficio. Esto ocurrió prácticamente en todas las colonias americanas en donde estaba bajo el dominio de lo español. También la importante intervención de los mayá o los guaycurúes, que no se dejaron sublevar, que no se dejaron evangelizar por los jesuitas, por los españoles, aunque hubieron varios intentos por esta cuestión. También tenemos la situación de los bandeirantes, que constantemente venían y acechaban lo que era la actividad de los jesuitas en el territorio paraguayo. Esto obligó a los jesuitas a armarse y a formar lo que sería una organización con ejército llamado o tener en cuenta lo que se llama la parte de la milicia. También la milicia formó parte de lo que era la revolución comunera, constantemente defendía lo que era la reducción jesuítica. Con esto nosotros damos por terminado lo que es la parte del proceso aculturativo de los guaraníes.